Hola, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Escobedo y el día de hoy vamos a estar revisando nervio maxilar, la segunda división del nervio trigémino y sus ramas, ¿sí? Empezamos. Bueno, vamos a empezar mencionando que esto es una representación meramente esquemática y muy alejada de las medidas reales, ¿sí? Anatómicas, pero al tener una representación de este tipo podemos comprender mucho mejor cuando revisemos, no sé, un atlas 3D de anatomía, imágenes del néter, ¿sí? Cosas un poco más realistas, pero es más que nada eso. Este sería el puente, este sería el bulbo raquídeo. Aquí tendríamos el temporal con la fosita de Gasser y el ganglio de Gasser, ganglio trigeminal de Gasser. Esto sería el foramen lacerum. Sí, aquí tenemos el conducto pterigoideo o conducto vidiano. Este sería el ganglio trigopalatino o ganglio de Meckel. Sí, y ya sobre la marcha iremos revisando las demás estructuras, ¿no? Pero bueno, empezamos. ¿Por qué el ganglio del trigémino es un ganglio? Bueno, eso se responde porque tienes neuronas, aquí tienes unas neuronas, ¿sí? Pseudonipolares. ¿Eso qué significa? Que van a ser, pues, ok, tienen un soma, emite un tallo axonal del que se desprenden una patita celulífuga, o sea que se aleja del soma, y tenemos otra patita celulípeta que va a transmitir impulsos nerviosos que por ejemplo aquí percibes que te tocan, pum, llega celulípeta, ¿sí? El celulípeta, o sea que llega al soma neuronal. Entonces va a tener una patita celulípeta y una celulífuga que llega al núcleo espinal del trigémino, ¿sí? Que si podemos mencionar algo de este núcleo espinal del trigémino que tenemos aquí, pues que tiene una porción mesencefálica, otra pontina, otra espinal, ¿sí? Que va pues desde el bulbo raquídeo hasta niveles C3, C4 de la médula espinal, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí tenemos unas patitas, ¿sí? Que son que celulífugas, ¿sí? Ya dijimos que se alejan del soma de esta neurona que están en el ganglio de gases. Van a ser muchas, no va a ser una, va a ser muchas y por eso se va a ver dilatado, se va a ver como una dilatación de tejido nervioso, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos que aquí están unas neuronas pseudonipolares que transmiten impulsos de la periferia hacia el núcleo, a los núcleos sensitivos del trigémino y luego ya por medio de su tracto hasta el tálamo ventral posteromedial se interpretan sensaciones de termoalgesia, propiocepción, etcétera, de la cara, ¿sí? Eso ya lo veremos después en otro video. Ahora viendo otras estructuras, aquí tenemos el seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso lo estamos viendo de lateral a medial y estamos viendo el lado derecho, ¿no? Aquí marqué en punteado su cara lateral, ¿sí? Porque aquí van a introducirse nervio troclear, nervio oculomotor, se están introduciendo también la división, la primera división del trigémino, que es el nervio oftálmico, y aquí en este foramen, sí, que no marqué, pero aquí hay un foramen en el esfenoides, el foramen oval, sí, por el cual se va a introducir la segunda división del trigémino, que va a ser el nervio mandibular, del cual vamos a estar, no, bueno, perdón, el nervio maxilar, una disculpa, el nervio maxilar se va a estar introduciendo, sí, y aquí le va a decir hola al ganglio de Meckel, al ganglio trigopalatino, que va a tener unos lentes acá, sí, aquí está el foramen oval, sí. Y bueno, antes de empezar con las ramas, antes de introducirse en el seno cavernoso y de incluso introducirse aquí en el foramen oval, va a emitir una rama meningia, ¿sí? Aquí la podemos ver, está chiquita. Una rama meningia, ¿sí? De la fosa craneal media. Esto sería la fosa craneal media, ¿sí? Ya que la fosa craneal anterior, pues es el frontal, etmoides, etcétera. Aquí estamos hablando de temporal, ¿sí? Esfenoides. Esto es fosa craneal media. Va a emitir un ramo meningio, ¿sí? Sensitivo meramente, porque vemos que aquí son neuronas pseudonipolares sensitivas, ¿sí? Nada más tiene fibras sensitivas para el piso de la meninge de la fosa craneal media de la dura madre. Una ramita dural para la meninge, ¿sí? Va a emitir también aquí, ya estando aquí, boom, ya emite su rama celulípeta, ¿sí? Aquí la neurona, pum, forma un ramillete, pues es el nervio maxilar. Y aquí emite unos ramitos para el ganglio de Meckel, ¿sí? Le da unos ramos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Quédense con eso. Perdón, perdón. Sale, se mete aquí a la pared lateral del seno cavernoso, se introduce en el foramen oval, y aquí a la fosa pterigo-palatina que ya vimos en el otro video, que también tengo subido en mi canal, si lo quieren ir a ver. En la fosa pterigo-palatina va a estar el ganglio de Meckel y le va a dar unos ramitos, ahorita vamos a ver para qué. El punto es que va a seguir su trayecto, ¿sí? Siguen siendo ramas sensitivas, aquí estas dio unas ramas sensitivas hacia el ganglio de Meckel, pero siguió con sus ramas sensitivas. Se introdujo en la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Esta es la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Ya que sabemos que la fosa pterigopalatina tiene conexiones con la con la órbita, perdón, con las cavidades nasales, ¿sí? Por el conducto
esfenopalatino o foramen esfenopalatino. También tiene conexiones con la faringe por el conducto palatovaginal. Sí, entonces tiene muchas conexiones, también con la cavidad oral, sí, por esto que son el conducto palatino mayor y los menores. Pero bueno, estamos aquí en esta rama que se introduce por la fisura orbital inferior. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar nervio infraorbitario o nervio suborbitario, ¿sí? Aquí se va a introducir. Entonces, aquí ya sabemos que aquí, ok, hay un canal, una canaleta, ¿sí? No está cubierto por encima, ¿sí? Y el nervio se va incrustando hasta formar un conducto en el que se introduce por dentro del hueso, ya no se le ve, aquí ya está escondido, y sale por este que es el foramen suborbitario, ¿sí? Foramen suborbitario externo, ¿sí? Porque aquí el en que se introdujo al hueso es el foramen suborbitario interno, ¿no? Y se forma el conducto suborbitario, ¿sí? Entonces, aquí sale como nervio suborbitario, ¿sí? Aquí es el primer nervio, o el segundo en realidad, bueno, el tercero, ya que aquí metí unas ramas, este es el primero, ramo meningio, segundo ramos para el pterigopalatino y tercero, ¿sí? Nervio suborbitario, ¿no? Entonces, aquí este nervio suborbitario emite ramas, este es el párpado de esta línea de aquí es el párpado inferior, emite ramas palpebrales inferiores, ramas nasales y ramas labiales superiores, ¿sí? Sensitivas todas. También, antes de introducirse en ese canal, o más bien en ese conducto suborbitario, aquí dentro del espesor del hueso maxilar, ¿sí? Entonces por la orillita, pum, va a emitir un ramo alveolar posterior superior, ¿sí? Antes de introducirse, pum, va a penetrar aquí unos forámenes que tiene aquí el maxilar, ¿sí? Aquí lo representé mal, pero aquí están introduciendo más bien de esta manera. Aquí tiene unos poros y se introduciría, ¿sí? Y daría este ramo que inerva los tres molares, ¿sí? Inerva los tres molares sensitivamente, ¿sí? Los inerva, pum, a los tres, se introduce. Y este nervio se le va a llamar, lo podemos deducir, o sea, es superior, ¿sí? Alveolares, pues los alveolos superiores, ¿sí? Porque abajo en el arco dental inferior pues va a haber otros, pero estos son superiores, superior, posterior, ¿sí? Porque este es posterior, sale desde posterior. Luego, ahora sí, penetrando en el espesor del maxilar van a estar este ramo, ¿sí? Que va a inervar una parte del primer molar y pues de los dos premolares, ¿no? Sí, y a este, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar, sí, ramo alveolar superior intermedio o medio más bien, ¿sí? Ramo alveolar superior medio. Luego emitir de nuevo en el espesor de ese conducto en el que va el trayecto de este nervio suborbitario, también en el espesor del maxilar va a emitir este, ¿no? Que es el nervio alveolar anterior superior, y ya con eso se va a completar el plexo alveolar, ¿sí? Se va a completar, ¿sí? Y todos son ramas del nervio infraorbitario o suborbitario, ¿sí? Y este nos va a inervar sensitivamente a los caninos y a los incisivos, ¿sí? Del hemiarco dental correspondiente, ¿sí? También vamos a tener eh, este nervio que es el cigomático temporal y cigomático facial. Bueno, nervio cigomático, es el nervio cigomático este, y se va a introducir, ahorita vamos a ver en una mejor ilustración, este nervio es el nervio cigomático, ¿no? El nervio cigomático va a ser especial, ¿por qué? Porque, ok, va a salir también por la fisura orbitaria inferior, va a emitir este ramo, el nervio maxilar, pum, emite este nervio cigomático y se mete por este osteo, este foramen, que aquí lo voy a representar ahorita, aquí. Pero bueno, entra por este foramen y decía el nervio cigomático facial, ¿no? Sí, va a estar inervando esta parte de la cara. Este es el malar o el cigomático, sí, y emite otro ramo, llamado ramo cigomático temporal, porque se va a la fosa temporal, sí, aquí vamos a ver. Cigomático facial, estamos aquí viendo las órbitas, cavidades nasales, fosa trigopalatina, pero bueno, no hagan caso de eso. Sale de la hendidura esfenoidal inferior, pum, aquí, emite un ramo, el nervio cigomático emite un ramo cigomático facial. ¿Por qué? Porque sale hasta la cara por el foramen cigomático facial del nervio, del hueso malar, y emite otro ramo cigomático temporal que se introduce por este otro foramen que está aquí atrás del malar,
y va hasta la fosa temporal. Sí, aquí estaría el hueso temporal, pum, y va hasta esta fosa que está aquí, ¿no? A la fosa temporal. Sí, esos serían los dos ramos que emite el nervio cigomático. ¿Sí? El nervio oftálmico, pues ya también sabemos que el nervio oftálmico, no estamos hablando ya del maxilar, perdón, ahí me confundo. El nervio oftálmico va a emitir un ramo nasociliar, un nervio frontal y un nervio lagrimal, ¿sí? Ramo lagrimal, ramo frontal, ramo nasociliar, ¿sí? Los mencionamos acá, los acabamos de mencionar de lateral hasta medial, ¿sí? ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque este nervio cigomático del que estamos hablando va a emitir ramas, ¿sí? Va a emitir una rama aquí para la rama lagrimal, ¿sí? Que es a su vez rama del nervio oftálmico. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esta rama que le proporcionamos, ¿no? Y esto se remonta a esto, ¿no? Aquí tenemos el núcleo salivatorio superior. Va a salir como, pues, fibras motoras que van a ser el nervio facial. Va a salir aquí de la unión ponto vulvar, bueno, bulbopontina más bien, de la unión bulbopontina. Llegan aquí, se introducen por medio del conducto auditivo interno, nervio facial, llega, pum, hacia el ganglio geniculado, ¿sí? Ganglio geniculado, porque está en forma de una rodilla, luego lo vamos a ver más a profundidad en el determinado video de facial. Y este ganglio geniculado que va a seguir su trayecto va a dar otros ramos, pero nos va a dar un ramo en específico que va a salir por la cara antero superior del temporal, por el hiato del nervio petroso mayor. Y este que estamos viendo aquí es precisamente ese nervio petroso mayor. Esto es el facial, y aquí ya no estamos hablando de maxilar ni de trigémino. Sí, y ahorita vamos a ver por qué es importante lo que estoy mencionando. Sí, y bueno, esta es la primera cosa que tenemos que tener, ¿sí? Ganglio geniculado, pum, se emite el nervio petroso mayor, que sale por el hiato del nervio petroso mayor de la cara anterosuperior del temporal, ¿ok? Y se va a introducir en el foramen lácero, ¿ok? Ahí nos quedamos. Ahora, carótida interna, sí, ya vemos que tiene varias porciones la carótida interna, pum, petrosa, el sifón, etcétera, todo eso. Va a haber un punto en el que se va a relacionar algo medial a este nervio trigémino, esta carótida interna, y hay que recordar que tiene un plexo simpático, ¿sí? Que la abraza, ¿sí? Hay un plexo simpático que abraza, ¿sí? Fibras simpáticas que abrazan esa carótida interna, ¿sí? Y estas fibras simpáticas, ¿de dónde vienen? Vienen desde un ganglio llamado, un ganglio simpático que se llama ganglio cervical superior, ¿sí? Que desde que la carótida interna sale, pum, desde la bifurcación de la carótida primitiva en carótida interna y carótida externa, va a abrazar a esa carótida interna y le va a proporcionar una inervación simpática. Es muy importante eso. Sí, le va a proporcionar una inervación simpática. Y ese plexo simpático nos va a dar un ramo, ¿sí? Que ya vimos que aquí estaban abrazando acá la carótida interna y todo. Y de ese plexo simpático va a salir un ramito, ¿sí? Va a ser un ramito, aquí lo voy a marcar, sí, bueno, aquí salió más atrás, ¿sí? Sale un ramito de ese plexo simpático. Entonces, estas son fibras simpáticas, salen, y se llama nervio petroso profundo, ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo todo cobra importancia. Nervio petroso profundo más nervio petroso mayor van a formarnos un solo nervio llamado nervio vidiano, ¿sí? Estos dos nervios, el petroso profundo y el petroso mayor, se introducen por el foramen lacerum, ¿sí? Que recuerden, la carótida interna pasa sobre el foramen lacerum, no pasa dentro de él, sobre, emite ese ramo, y junto al nervio petroso mayor, que recordemos viene de fibras motoras del facial, ya tenemos ramas motoras, tenemos ramas simpáticas. Entonces, este nervio vidiano que se va a formar por la unión de estos dos nervios, petroso profundo y petroso mayor, van a tener ramas, o más bien fibras de tipo motor y simpático. Qué interesante, ¿no? Y nos van a formar el nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo. Bueno, entonces ya tenemos que se forma el nervio vidiano, nervio del conducto pterigoideo. Entonces vamos a tener un aporte motor, un aporte simpático. Y pues aquí este motor va a tener fibras preganglionares, ¿sí? Entonces para inervar una víscera o un órgano, tienen que primero que las preganglionares llegan, ¿sí? Que están, las preganglionares estaban en este núcleo salivatorio superior, pum. Sí, o sea, salen fibras preganglionares y tiene que hacer sinapsis con una neurona postganglionar y ahora sí ya inervar dicho órgano, ¿no? Entonces, este nervio vidiano va a tener las fibras simpáticas, ¿sí?
Las fibras simpáticas ya las tiene, ¿no? Y estas de verde son las fibras motoras preganglionares, ¿sí? Y en el ganglio va a haber otras neuronas que ahorita vamos a ver. Y tenemos pues las fibras simpáticas, ¿no? Las de azul. Sí, aquí vemos cómo las neuronas preganglionares hacen sinapsis con otra neurona postganglionar que lleva inervación parasimpática y las simpáticas que pues se van continuando, ¿no? Entonces aquí tenemos ramas, como ya se mezclaron aquí, sensitivas, son las sensitivas del trigémino, se mezclaron parasimpáticas, simpáticas, motoras, también ramas motoras, pues son las ramas motoras eh, parasimpáticas preganglionares. Aquí lo que va a pasar es de que van a introducirse en el ganglio de Meckel, ¿sí? Y aquí van a correr estas fibras, ¿no? ¿Sí? Que van a ser fibras que van a llegar hasta el nervio cigomático, y este ramo comunicante del que hablábamos al principio va a inervar con todas estas características a la glándula lagrimal, sensitiva, motrizmente y autónomamente, ¿sí? Esa era la importancia, ¿sí? Ya vimos ahí, bueno, aquí vamos a acercar un poco, bueno, sí, entonces vamos a tener que ya los ramos que salgan de este ganglio de Meckel van a ser simpáticos, parasimpáticos y sensitivos, ¿sí? Van a tener estas tres características los que salgan del ganglio. Los que llegan a él es otra cosa diferente, pero los que salgan de este ya tienen estas tres fibras, porque aquí vimos que el trigémino le da ramos. Ahora, emite, bueno, ahora sí, ya mencionado eso, tenemos que el ganglio de Meckel emite ramos orbitarios, ¿no? ¿Para qué? Para inervar con estas características, emite estos ramos orbitarios que inervan el periósteo orbitario, inervan las celdas etmoidales posteriores, inervan también lo que son los senos esfenoidales, ¿sí? Para eso los va a emitir. Emite también este nervio, que este nervio es el nervio palatino mayor, ¿sí? Se introduce por el conducto palatino mayor, pum, y este a su vez da un ramo palatino menor, ¿sí? Este nervio palatino mayor va a correr por todo lo que es el paladar duro, sí, todo esto, miren, deje aquí, pinto, todo el paladar duro, aquí por arriba, sí, paladar duro superior, pum, acá, y se va a unir con otro nervio que ahorita vamos a ver, sí, pero este nervio palatino mayor va a ser eso, y este va más que nada a inervar el paladar blando, sí, aquí va a estar la faringe, o sea, esta es la cavidad oral, etcétera, ¿no? Sí, es lo que va a pasar. Quédense con esto que hace el palatino mayor. Bueno, ya dicho eso, tenemos que, ok, tenemos aquí una representación de la fosa trigopalatina, ¿no? Va a estar el ganglio de Meckel y aquí vamos a tener este foramen, ¿sí? Que ya lo hemos visto en el video anterior de fosa trigopalatina. Este foramen se va a llamar foramen esfenopalatino, formado por la apófisis esfenoidal del palatino y por el hueso esfenoides. Ese foramen esfenopalatino va a ser importante, ¿por qué? Porque ahí se va a introducir este nervio, ¿no? Nervio nasal superior posterior y también el nervio nasopalatino, ¿no? ¿Sí? El nervio nasopalatino lo que va a hacer es esto, ¿sí? Aquí no se ve cómo sale, pero aquí estaría saliendo el nervio nasopalatino, va a irse a inervar todo el tabique nasal óseo, el vómer, etcétera. Y aquí se va a introducir por este que es el conducto incisivo anterior, ¿sí? Que forman los dos maxilares. Y ya hemos mencionado que está el nervio palatino mayor, ¿sí? Que emite el ganglio de Meckel, aquí lo veíamos, y se va a correr por todo el paladar duro y se va a juntar con ese nervio nasopalatino, ¿sí? Ay, ¿qué onda? Sí, bueno, también mencionábamos que tenía un ramo llamado pues nervio nasal superior posterior que nos va a dar ramos. Bueno, aquí tengo que retrasar un poco. Sí, aquí si lo ven, da un ramo nasal superior, posterior, lateral. ¿Sí? Nos va a inervar pues, la pared lateral y superior y posterior de las cavidades nasales. Y pues unos ramos que también superiores, posteriores, mediales, que aquí no se ven porque este es el nervio nasopalatino, pero
este otro nervio, o sea, el nasal superior posterior, que aquí lo tapa este que acabamos de mencionar ahorita, que es el nasopalatino, que inerva el tabique nasal óseo, podemos dar unos ramos mediales, ¿no? Superiores, posteriores, mediales, aparte de este. Ahora, pasando a lo siguiente, ya veíamos paladar blando, nervio palatino menor, eso es la faringe, nasofaringe aquí, bueno, acá está más representado, aquí tiene que ir un poco más abajo de la nariz, no sé por qué le hice esta ribota, pero bueno, aquí estaría las cavidades nasales, nasofaringe, orofaringe, ¿sí? Y aquí vemos que este nervio, pues, bueno, si este ganglio de Meckel, ¿sí? Aquí me está incomodando un poco porque aquí, este tendría que ir hasta acá, ¿no? Porque acá está la nariz, cavidades nasales, pum, ¿sí? Esta está muy hasta arriba, ¿no? Pero bueno, la nariz, pum. Aquí estaría el ganglio de Meckel. Y el ganglio de Meckel va a emitir un ramo llamado nervio faringeo de Buck. Que aquí, si se fijan, aquí cambió todo. Y aquí este es el palatino, ¿no? Esto que vemos en el fondo. Es el palatino con foramen esfenopalatino. Y emitir este ramo llamado nervio faringeo de Buck, que se introduce por el conducto palato-vaginal formado por esfenoides y los palatinos, ¿no? El punto es ese, ¿sí? Palato vaginal. Bueno, esfenoides, pues parte de sus apófisis vaginales, de sus apófisis pterygoideas y pues por los palatinos. Lo pueden ver en un video que subí. Entonces ese nervio faringeo de Buck, y nos va a inervar lo que es la faringe, ¿no? Aquí podemos ver un poco más de los nervios que ya habíamos visto. Sí, aquí vemos que emitía un ramus, ¿sí? Nasal, posterior, superior, eh, lateral, sí, porque estos son los cornetes, es la cara lateral de las cavidades nasales, sí, aquí los vemos, sí. Aquí emite también el nervio palatino mayor, nervio palatino menor, sí. Y pues aquí también vemos un poco de la carótida interna, eh, sí, que nos va a proporcionar después el nervio petroso mayor, etcétera, ¿no? Ok. Aquí vemos también el tracto olfatorio, pero eso es ya otra cosa, ¿no? Esto que vemos aquí es el nervio etmoidal anterior, rama del nervio nasociliar, rama del nervio oftálmico, primera división del trigémino, ¿sí? Aquí vemos el ganglio de Meckel, sus conexiones con el nervio maxilar, aquí lo podemos ver, ¿sí? Muy bien. Y aquí estamos viendo ahora sí la cara medial, o sí, o del tabique nasal, ¿no? Aquí estamos viendo que se introdujo por el conducto eh, esfenopalatino, el nervio nasopalatino, que aquí, pum, se va a correr por todo lo que es el vómer, tabique nasal óseo, se introduce por el conducto incisivo anterior, y aquí va a correr hacia atrás para hacer conexión con este. Si aquí se ve, este es lo mismo que este, ¿no? Sí, y va a hacer conexión con este nervio palatino mayor, para inervar todo lo que es el paladar duro. Muy bien, entonces eso sería todo. Recapitulando entonces, ramos como tal, ¿sí? Sería, primero, este ramo meningio. Bueno, aquí lo voy a pintar mejor de rojo para que se quede mejor. Ramo meningio, ¿sí? Entra el seno cavernoso, pared lateral del seno cavernoso, se introduce por el foramen oval. Segundo, ramos para el ganglio o ramos ganglionares del mandibular, para el ganglio de Meckel. Estas son las ramas directas, porque las indirectas son las que salen como tal del ganglio pterygopalatino, pero que siguen siendo pues, del maxilar. Segundo ramo directo, este es que da al ganglio de Meckel. Tercero, nervio infraorbitario, ¿sí? Con sus ramas posterior, media y anterior, alveolares superiores, ramas alveolares superiores posterior, media y anterior, ¿sí? Es el tercero. Cuarta rama, el cigomático, ¿sí? Con su ramo comunicante, que vimos qué tipo de fibras contiene, ¿sí? Ramo comunicante ya lo mencionamos. 1, 2, 3, 4. Esas son las ramas directas. Las ramas indirectas pues serían los ramos orbitarios que salen del pterigopalatino, serían las ramas indirectas del maxilar, palatino mayor, palatino menor, ¿sí? Y vamos a avanzar.
bueno, también las ramas nasales posteriores superiores, bueno, rama nasal posterior superior que emite a su vez ramas nasales posterior superior medial, nasal posterior superior lateral, aquí para acá, un nervio nasopalatino, que aquí ya lo revisamos hace rato, ¿sí? Y pues por último el nervio faringeo de Buck, ¿sí? Esas eran todas las ramas del nervio maxilar. Todo esto es muy esquemático, aquí pues una disculpa por la nariz, no era tan arriba, pero bueno, ya había mencionado que las dimensiones las cambié mucho, ¿no? Una disculpa, pero bueno, este ya se mete por el foramen palatino, conducto palato-vaginal, nervio faringeo de Buck. Muy bien, y aquí hicimos la revisión de aquellos nervios. Muchas gracias.